Buenos días, amigos. Hace tiempo que no habíamos hecho nada, que no pusimos nada en nuestro canal Historia versus Memoria, pues desde el año pasado. Entonces, pues feliz año nuevo, aunque con unos cuantos meses de retraso. Os diré unas palabras sobre las fuentes, algunas de las fuentes utilizadas en mi libro Los últimos días del Imperio Azteca, publicado en noviembre en las ediciones Almuzara. Muchas veces la gente pregunta por las fuentes, diciendo, pues sí, de todas las maneras ya sabemos que las fuentes son escritas por los españoles y que los vencedores escriben la historia, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay dos errores. Primero, eso de que los vencedores escriben la historia es falso. Los vencedores escriben efectivamente algo que se llama la memoria, no la historia. La memoria es decir la propaganda. Los vencedores escriben la propaganda. La historia es otra cosa. La historia es una cuestión de investigación científica y no está escrita por los vencedores. Pero claro, exige mucho más trabajo de investigación. Entonces, en tema de las fuentes, os hablaré de cuatro fuentes aquí. Las dos primeras escrito por indígenas, por indígenas del Virreinato de la Nueva España, o lo que luego llamamos México, y es el famoso lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala, producido por los tlaxcaltecas alrededor del 1552, pues habla de la guerra contra los aztecas, o los mexicas, habría que decir para ser más exacto. Y bueno, pues ellos son vencedores, claro, claro, pues que han derrotado a los mexicas, a los aztecas. Nosotros siempre estamos con la idea de que sí, llegó Cortés y entonces acabó con todo el mundo. A ver, en esa guerra contra los aztecas, Cortés tenía unos 2000 hombres y en el ataque a Tenochtitlán, la capital, tenía menos de 1000 hombres cuando los aztecas podían pues alinear unos 200.000. Entonces, ¿dónde está el ejército de Cortés? El ejército de Cortés son los hombres de Tlaxcala. Tlaxcala mete más de 150.000 hombres. O sea que el ejército del conquistador extremeño es el ejército de Tlaxcala. Son indios, indígenas, luchando contra indígenas. No es, no es Tlaxcala que viene a aliarse a Cortés, es todo lo contrario, porque Tlaxcala lleva más de un siglo luchando contra los aztecas. Es Cortés y otras ciudades-estados que se vienen a unir a Tlaxcala y juntos, esa inmensa coalición, pues hace la guerra a los aztecas. Entonces, el lienzo de Tlaxcala, muy interesante para recorrer a todo el mundo, tanto a la corona de España como al virreinato de Nueva España, que es gracias a ellos, a los tlaxcaltecas, que se pudo vencer a los aztecas. Eso es una cosa. La otra es una historia de Tlaxcala, escrito por un príncipe de Tlaxcala, pero que al bautizarse cogió un nombre cristiano y que se llama Diego Muñoz y Camargo y ha escrito esa historia de Tlaxcala. Es interesante porque en cierto momento habla de los horribles sacrificios humanos hechos por los aztecas y claro, y pasa por silencio que los aztecas no son los únicos en hacer esas cosas, todo el mundo hacía eso, hasta en Colombia lo hacían. El tema de los sacrificios humanos es algo muy común en América Central y también el otro tema muy tabú del que hablaremos otra vez la próxima vez, que son la antropofagia o el canibalismo. El canibalismo o la antropofagia religiosa. Todo el mundo la practicaba. Los aztecas más que otros, pero todo el mundo la practicaba. Entonces, ahí hemos hablado de dos crónicas, bueno, el lienzo de Tlaxcala y la historia de Tlaxcala escrita por Diego Muñoz y Camargo,
Pero hay dos otras crónicas que son, sobre todo una que es fundamental, escrita por Bernardino de Sahagún, que era un sacerdote que aprendió, como muchos religiosos españoles, aprendió el náhuatl, porque bueno, pues la mayoría de la gente no hablaba castellano. Y con eso pasó 50 años entrevistando a supervivientes, pues a indígenas, pero de todas etnias, y escribió unos 12 libros sobre 50 años, que es un verdadero trabajo de sociología. Y se conoció a su obra como el Códice de Florencia. En fin, acabo con un pequeño relato, también escrito por un español, que se llama Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y es el superviviente de una de las expediciones mandadas a Florida, que eso también es muy interesante, porque pensamos que lo que ocurrió con Cortés y con Pizarro es la regla. No es la regla, es la excepción. Hubo media docena de expediciones mandadas a Florida y todas fueron aniquiladas. Se salvó, de casualidad, Cabeza de Vaca, y lo muy interesante de ese hombre es que se pasó del otro lado. Es decir, que con el tiempo estuvo durante 8 años pues, recorriendo, bueno, como primero fue claro, cogido como esclavo y tuvo que fugarse. En fin, hay un montón de aventuras y durante 8 años va recorriendo, caminando todo el borde del Golfo de México para llegar por fin a la capital de México, que son 3.000 kilómetros en 8 años y durante todo ese tiempo se transforma en un chamán muy venerado y muy respetado por pues, miles y miles de indios. Otra vez una prueba de que nunca ha sido españoles contra indígenas, pero que es muchísimo, muchísimo más complejo y que muchos españoles dedicaron gran parte de su vida a estudiar a esos indígenas. Bueno, pues no olvidaos de dar una vuelta por